Hola, hola. En el siguiente video vamos a trabajar las reglas de las derivadas. En ellas vamos a ver derivada de una constante, derivada de una función lineal, la regla de la potencia, regla de una constante que multiplica una función, regla de la suma. Hasta ahí serían las propiedades básicas, las reglas básicas de las derivadas. Y también veremos regla del producto, del cociente y de la cadena. ¿Ok? Para esto vamos a recordar las propiedades de los límites, empezando con límite cuando x tiende a una constante es la misma constante, límite cuando x tiende a un número de x va a dar el mismo número, ¿sí? Esas son dos propiedades que vamos a necesitar. También las 5 propiedades básicas de los límites, suponiendo que el límite cuando x tiende a f de x es un número L y límite cuando x tiende a de g de x es un número M. Entonces recordemos la primera parte. Si yo tengo un límite que está elevado a una función, está elevado a un exponente, yo puedo sacar primero el límite y luego elevar el exponente, que es lo que hicimos acá. Sacamos el límite y luego elevamos el exponente y obtenemos este de acá. ¿Listo? También tenemos una constante que multiplica una función y estamos evaluando el límite. Yo puedo sacar esa constante, hallar el límite de la función y luego multiplicar por la constante, que es la segunda propiedad. La tercera propiedad, necesito hallar el límite de dos o tres funciones que se están sumando o restando. Yo puedo separar esas funciones y evaluar los límites, ¿sí? Aquí en cada función, y luego sumar o restar los valores de los límites. La cuarta es muy parecida a la de la suma. Tengo dos funciones que se están multiplicando y voy a evaluar el límite. Yo puedo evaluar el límite de cada función y luego multiplicar sus valores. Y la última, necesito evaluar un límite de dos funciones que se están dividiendo. Yo puedo evaluar el límite del numerador, evaluar el límite del denominador y luego evaluar todo el límite. ¿Listo? Entonces continuamos. Vamos a necesitar también los pasos para calcular las derivadas, ¿sí? Recordemos que la derivada es esta acá, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Pero nosotros teníamos unos pasos que eran, primero, calcular f de x más h. Cuando ya tuviéramos f de x más h, calculábamos la diferencia. Ahí vamos a tener que sacar factor común h. Luego vamos a simplificar las h cuando estemos haciendo el denominador. Y por último, ahora sí, evaluamos el límite, que ese sería ya la derivada. ¿Listo? Entonces, comenzamos con la derivada de una constante. Dada nuestra función f de x igual a 2. Entonces, aquí vemos nuestra gráfica, f de x igual a 2. Si mi función no tiene x, significa que no varía con respecto a x. Y si es igual a 2, entonces vemos que nos va a dar una línea recta paralela al eje x. Aquí vemos el eje x. Es una línea recta paralela a este eje x. ¿Ya? Ahora recordemos que nos halla la derivada. Si yo quiero derivar esa función, la derivada me halla la pendiente de una recta tangente a la curva o la tasa de cambio instantánea. Si vemos esta función no tiene pendiente, ¿sí? No hay un cambio. ¿Qué es la pendiente? Por cada cambio en x que yo haga, ¿cuánto va a cambiar en y? Como no hay pendiente, entonces va a ser igual a 0. ¿Listo? Ahora, eso es para f de x igual a 2. Si fuera f de x igual a 1, me va a dar una línea recta que pasa por 1, f de x igual a menos 1, una línea recta que pasa por menos 1, y así sucesivamente, f de x igual a 3, ¿sí? Van a ser puras líneas rectas que no van a tener pendiente. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, de forma general, si f de x es igual a c, donde c es una constante, no importa si es negativa, si es fracción, si es positiva, la derivada de toda constante es igual a 0. ¿Sí? La derivada de toda constante es igual a 0. ¿Listo? Entonces no vamos a tener que aplicar
límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo dividido entre h. También podemos ver la derivada de una función lineal. Entonces debemos recordar, una función lineal es igual a mx más b, ¿sí? Donde m es la pendiente y b es el punto de corte. M es la pendiente y b es el punto de corte con el eje y. ¿Listo? Entonces no hay necesidad tampoco acá, si yo veo una función lineal, de calcular la derivada utilizando el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada me halla la pendiente y en una función lineal, en la misma función, tenemos la pendiente que sería este valor de acá. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de hallarla. Aquí vemos unos ejemplos. Si f de x igual a menos 4x, entonces recordemos, función lineal. ¿Cómo identifico si es una función lineal? La x está elevado a la 1. ¿Sí? Aquí vemos todas las tres. X está elevado a la 1. Entonces, en el primer ejercicio, en el primer ejemplo, dice menos 4x. B, no hay b, o sea que b es igual a 0. El punto de corte es 0. Pero como lo que me interesa es la pendiente sería menos 4. En el siguiente caso sería 3/5 y en el tercero sería 5. Entonces, si yo veo una función lineal, no necesito hacer el proceso del límite cuando h tiende a 0, sino que la derivada va a ser el coeficiente que acompaña a nuestra variable. En el primer caso es menos 4, en el segundo 3/5 y en el tercero 5. ¿Listo? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Calcular las derivadas de las siguientes funciones. El primero es una constante, usted ya debe saber cuál es la derivada de una constante. Y las siguientes tres son funciones lineales. Es muy sencillo calcular la derivada en esos puntos. Vamos entonces con la regla de una potencia. Cuando nuestra función sea de esta forma, f de x igual a x a la n, entonces vamos a aplicar el proceso de calcular la derivada de la función. Entonces ya sabemos que vamos a utilizar límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Y utilizando los pasos me dice, primero, calcule quién es f de x más h. Recordemos, donde está x, voy a colocar x más h. Entonces me quedaría x más h a la n. Y nosotros ya sabemos resolver x más h elevado a cualquier número. Utilizamos el triángulo de Pascal, pero en este caso, como vamos a hacerlo general, vamos a utilizar el binomio de Newton. ¿Listo? El binomio de Newton. Entonces x más h a la n va siempre a empezar x elevado a la n. ¿Sí? Y luego el exponente pasa a multiplicar, aquí lo vemos, n, que multiplica x elevado a la n. Después de pasar a multiplicar el exponente le restamos 1. ¿Ya? Ese es el proceso que va a pasar con el exponente y nuestra variable h. El segundo término empieza a aparecer en el segundo término de nuestro polinomio y empieza a aumentar de a 1, h a la 2, h a la 3 y así sucesivamente hasta llegar a h a la n. ¿Listo? Entonces verifiquemos los términos. El primero ya lo hicimos, n por x a la n menos 1. En el tercer término entonces sería n menos 1 pasaría a multiplicar, aquí está. Luego a n menos 1 le resto 1, me daría n menos 2. Luego este n menos 2 pasa a multiplicar, sería n por n menos 1 por n menos 2. Y a n menos 2 le resto 1, me da n menos 3. Los denominadores van a ser las mismas potencias del h. Entonces 1, 2, 3, 4 van a ir aumentando, igual que la potencia de h. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Aquí ya podemos expresar f de x más h menos f de x, que sería el segundo paso de calcular el límite. ¿Sí? Cuando hacemos esto, f de x más h menos f de x, entonces verificamos esta parte. Simplemente yo no coloqué este término, ya sabemos que de ahí para allá es general. Entonces solo coloqué los tres primeros y el último término. Eso es f de x más h y esto sería f de x, la función original. Aquí vemos que cuando quitamos estos paréntesis, estas dos funciones se van a eliminar, esos dos términos. Entonces ahora sí podemos calcular
el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Entonces, primero escribimos lo que nos quedó. Esto sería f de x más h menos f de x. Ya sabemos que estas dos se nos cancelaron, ¿sí? Entonces escribimos acá dividido entre h. Si yo evalúo el límite, sería aplicando el método analítico, sería reemplazar h por 0, verificamos que este término tiene 0, y de ahí para allá, como h va aumentando su exponente, todos los términos van a ser 0. En el numerador me da 0 y en el denominador me da 0. En el método analítico, cuando daba 0 sobre 0, yo podía factorizar. En este caso, ¿qué vamos a aplicar? Factor común. Vamos a sacar factor común h. Al sacar factor común h, empiezo a restarle una h a cada término. Entonces aquí ya no me quedaría sin h, que es este término. El segundo me quedaría solo h1. Y de ahí para allá h cuadrado, h cubo, así sucesivamente hasta llegar al último término, que es restándole de a 1. Cuando ya llegamos acá, ya vamos a poder simplificar. H y h se cancelan y nos da este límite de estos términos que están acá. ¿Listo? Ahora sí, si evaluamos el límite, volvemos a aplicar un método analítico. Como es un polinomio, simplemente reemplace h por 0. El segundo término tiene h, entonces da 0 la multiplicación. Y de ahí para allá todos los términos van a tener h, entonces da todo 0. El único término que no tiene h y el que me va a quedar es n por x elevado a la n menos 1. Llegando a la conclusión, a la fórmula general, que es, dada una función x elevado a la n, su derivada va a ser el exponente pasado a multiplicar y luego al exponente le restamos 1, que es lo que hacemos en el binomio de Newton. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos x elevado a la 4. Entonces hacemos, utilizando la fórmula, la derivada sería el 4 pasa a multiplicar, al 4 le resto 1, me daría 4x cubo. Acá lo mismo, el 6 pasa a multiplicar, da 6, al 6 le resto 1, me da 6x a la 5. En este caso, en el tercero, vemos que tenemos un exponente negativo, pero no hay ningún problema. El menos 7 pasa a multiplicar, luego al menos 7 le restamos 1. En este caso, como es menos 7 le resto 1, daría menos 8. Y aplicando las propiedades de las potencias, cuando tengo un exponente negativo, para volverlo positivo, lo intercambio. Si está en el numerador, lo paso al denominador. Si está en el denominador, lo paso al numerador. Entonces me daría menos 7x elevado a la 8. Vamos a ver aquí otro ejemplo, que es cuando veamos raíces. Las raíces se pueden expresar en exponentes en forma de fracción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El índice del radical va a ser el denominador y el exponente que tenga nuestra variable va a ser el numerador. Entonces lo puedo ver como x a la 1 media. Aquí vemos el otro ejemplo. El 2 pasa a ser el numerador y el índice del radical pasa a ser el denominador. ¿Listo? Y de ahí para allá realizamos la misma fórmula. El 1 medio pasa a multiplicar, luego a 1 medio le restamos 1. Entonces 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Como me da negativo, entonces lo paso al denominador. En el denominador ya hay el 2, por eso me queda 2 por x a la 1 medio. Y por último, esa x a la 1 medio yo la puedo escribir otra vez como radical. Entonces el resultado sería 1 sobre 2 raíz de x. Acá lo mismo, este 2x pasa a multiplicar 2 quintos, perdón. Luego a 2 quintos le resto 1, esto es otra forma de hacerlo, ese 1 yo lo puedo ver como 5 quintos. Y ese 5 quintos, como ya me quedan homogéneos los denominadores, pues simplemente restar sus numeradores, daría menos 3 quintos. Como también me da negativo, entonces lo paso al denominador, 2 sobre 5x a la 3 quintos, y después expresión radical. Este sería el exponente del número, y este 5 sería el índice del radical, ¿sí? Entonces daría 2 sobre 5 raíz quinta de x al cubo. Y otro caso es cuando nos dan, aquí vimos que en anterior habían dado x a la menos 7. Si nos dan 1 sobre x a la 5, yo puedo pasarlo al numerador con exponente negativo y esto ya sabemos derivarlo.
menos 5 por x a la menos 6. Si le resto 1 me da menos 6. Y luego ese menos x a la 6, x a la menos 6 pasaría al denominador como x a la 6 positivo. Entonces daría menos 5x a la 6. Este ejercicio hay otra forma de hacerlo sin necesidad de llegar acá. Si no tenemos esto, entonces lo podemos realizar. Este 5 pasaría a multiplicar arriba, pero negativo. Y luego el 5, en vez de restarle, le vamos a sumar 1, que está acá, x a la 6. Entonces, eso es otra forma de realizarlo. El 5 pasa a multiplicar negativo y luego al 5 no le restamos, sino que le sumamos 1 cuando está en el denominador. Aquí hay otros ejercicios para realizar. X a la 8, raíz cuarta de x a la 7, ya les comuniqué cómo, ahí les dejé cómo se debería expresar en exponente, y 1 sobre x a la 3 quedaría en exponente de x a la menos 3. Vamos con la siguiente regla, regla de la constante que multiplica una función. Entonces aquí vemos en este caso c por g de x es nuestra función y c es una constante y g de x es una función. Utilizando las mismas propiedades de los límites, nos dice que cuando tengo una constante que multiplica una función, yo puedo primero evaluar el límite y luego multiplicar por la constante. Como la derivada es en realidad un límite, entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo. Derivo y luego multiplico por la constante. Entonces vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos 3x a la 4. Yo el 3 lo puedo ver como la constante y x a la 4 ya lo sabemos derivar. El exponente pasa a multiplicar, al exponente le resto 1, me daría 4x cubo. Y luego lo multiplico por la constante, me da 12x cubo. Acá lo mismo, la derivada de x cuadrado me daría 2x. Y luego lo multiplico por la constante, daría menos 16x. Acá tenemos otros ejemplos. Entonces el 5, x a la 5, la derivada sería 5x a la 4. Luego paso a multiplicar, me daría 60x a la 4. Acá, este 6x a la 5 sería la derivada de x a la 6. Y luego el 6 pasa a multiplicar acá. Sería, puedo dividir entre 3, 6 dividido 3 da 2 por 2, 4x a la 5. Ya ustedes pueden realizarlo de una. 2 por 8 me da menos 16x, 4 por 3, 12x cubo, 5 por 12, 60x4, y 6 por 2 tercios, 4x a la 5. Lo pueden realizar de una. Aquí vemos otros ejercicios para realizar. Vamos con la regla de la suma. Utilizando las mismas propiedades de los límites, yo tengo que dos funciones o tres o n funciones que se están sumando o restando. En los límites yo puedo hallar los límites primero y luego sumar los resultados de esos límites. Vamos a hacer lo mismo en la derivada. Puedo derivar las funciones y luego sumar o restar sus derivadas. Vamos al primer ejemplo. 3x cuadrado menos 9x más 6. Yo puedo ver este como una sola función, esta segunda función y esta tercera función, y las voy derivando por aparte. La derivada de 3x cuadrado es 6x. La derivada de menos 9x, como es una función lineal, sería menos 9. Y la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Entonces me da solo 6x menos 9. Vamos con el siguiente. La derivada de 8x5, 5 por 8 da 40x a la 4. ¿Sí? Se resta 1 el exponente. El segundo daría 4 por menos 14 da menos 56. Y al 4 le resto 1 me da x a la 3. Vamos con el siguiente. Menos 2 por 7 me da menos 14. Al 2 le resto 1 me da x. Y el último, como es una función lineal, entonces su derivada es el coeficiente. Ya el último término, recordemos que la derivada de toda constante es 0. ¿Listo? Vamos con el tercer ejercicio. Derivada de menos 6x a la 4. 4 por 6, 24. A 4 le resto 1 me da 3. Acá 3 por 12 daría 36. A 3 le resto 1 me da 2. El tercer término es una función lineal, daría menos 4 su derivada. Y el último es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Listo, no hay necesidad de colocarlo.
Ese sería el resultado. Y ahí estamos aplicando la regla de la suma y las reglas anteriores, la propiedad de la potencia, la regla de la constante y la de la función lineal. Aquí hay otros ejercicios para realizar: 15x cubo menos 21x cuadrado. Recordemos, ustedes qué deben hacer: esto es una función, esto es otra función y esto es otra función. Las derivan por aparte. Acá exactamente lo mismo, van derivando una a una, y acá también. Tener en cuenta que entonces usted puede pasar x al cuadrado, lo pasa al denominador, al numerador, entonces queda con exponente negativo, o puede aplicar la otra. El 2 pasaría a multiplicar negativo, y al 2 en vez de restarle le sumo 1. Con eso terminamos las reglas básicas de las derivadas.